proceso, el proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante, ¿sí? Significa avance, marcha, progreso y desarrollo. Así que cada uno de nosotros no tenemos que tener miedo ni tenemos que escapar a los procesos que Dios permite en nuestras vidas. Amén. Esto significa que cada vez que Dios nos mete en un proceso, lo que Él anhela para nosotros es que nosotros avancemos, que nos pongamos en marcha y que nos desarrollemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Ahora bien, volviendo a la historia bíblica, a la historia de David, ¿cuántos conocían esta historia? La mayoría de nosotros conocemos esta historia, ¿sí? Cuando Dios desecha al rey Saúl por ser un desobediente, y él dice que busca otro rey. ¿Busca cualquier rey? No, un rey conforme a su corazón. Entonces Dios lo manda al profeta a la casa de Isaí, quien tiene varios hijos, ¿sí? Para ungir de esa familia a un rey. ¿Y a quién elige? Al más pequeño, al insignificante, porque a él ni lo habían invitado a la comida. Él estaba allá con las ovejas, cuidando de los animalitos del padre, y nadie lo había invitado a este suceso tan importante. ¿Por qué? Porque él no había sido tenido en cuenta por su padre. Muchos dicen, teólogos o maestros, de que David quizás era un hijo ilegítimo de Isaí, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde se agarran? Porque en el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces muchos creen que David era hijo de otra mujer. Por eso la falta de atención o la falta de importancia que a él se le estaba dando. Pero Dios había puesto los ojos en este jovencito, un joven de apenas 14 o 15 años, que estaba trabajando allí cuidando las ovejas de su papá. Y dice que cuando se le aparecieron todos estos hermanos al profeta, él pensó que uno de esos podía ser, porque ellos, si seguimos la historia, eran soldados, eran guerreros del ejército de Saúl. Pero Dios no había mirado eso, Él miró el corazón. Y cuando llama a este muchachito de una edad tan temprana, ¿no? Como muchos de nuestros preadolescentes, ¿sí? Que vienen a la iglesia a aprender más de Dios o a tener un encuentro con el Señor. Cuando David es ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, imagínense ustedes ese suceso. Algo tan importante. Dios lo eligió, lo sacó de allá de medio de las ovejas y lo trajo para ungirlo como rey de una nación entera. El cuerno de aceite es derramado sobre su cabeza. ¿Y dónde cree que va después David, después de ser ungido? David vuelve al lugar donde él estaba. No es que a partir de ese momento su padre le dijo: bueno, considerando que vos vas a ser el rey, ahora no trabajes más, quédate conmigo, vas a tener privilegios.
no vas a tener que hacer nada en esta casa, sino cuídate porque vos sos el futuro rey de Israel. No, él volvió nuevamente a pastorear las ovejas de su padre. Él volvió otra vez allá donde estaba la manada. ¿Y de dónde saco esto? De la misma palabra. En 1 Samuel 17:15, la palabra de Dios nos cuenta, hubo un suceso muy importante. Había un espíritu malo que atormentaba al rey Saúl. Y lo mandaron a David, que tocaba el arpa, a echar fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque a partir del momento que él fue ungido, dice la palabra de Dios que recién leímos, que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Pero después en 1 Samuel 17:15 dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl. ¿Para qué? Para apacentar las ovejas de su padre. Por más que había sido ungido como el rey de Israel, David seguía cumpliendo con la misma labor de la cual él ya estaba acostumbrado a hacer. ¿Y dónde vamos con todo esto? Que para que David fuera proclamado el rey de Israel, tuvieron que pasar muchos años. David fue proclamado rey a los 30 años de edad. Imagínese, de los 14 a los 30. Casi tuvo que vivir otra vida más para poder cumplir con el propósito que Dios tenía con él. Él tuvo que cumplir con un proceso, él tuvo que entrar en el proceso de Dios para poder cumplir con el mandato de Dios, para poder estar en el lugar que Dios designó para él. Y si usted lee la palabra de Dios, yo la voy a contar así por arriba, así parafraseando, para no estar leyendo muchos versículos. Vemos que el primer desafío que tiene David es cuando él pelea con Goliat y lo vence, ¿sí? Después de eso, él queda en el ejército de Saúl. Es más, pasa a ser el yerno de Saúl. Pero el hecho de que él había matado al gigante, había derrotado a ese hombre, a ese gigante que atemorizaba al ejército de Israel, hizo que David tuviera una gran fama. Hizo que David sea mirado con otros ojos. Y cuenta la historia que una vez viniendo de la batalla, él con el rey, las mujeres comenzaron a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y entró un espíritu de celo y de envidia en el corazón de Saúl tan grande que a partir de ese momento ya David no era su amigo, pasó a ser como un enemigo. Es más, Saúl dijo: lo único que le falta a este es tomar mi lugar y ocupar el trono de rey. Entonces, a partir de ese momento, Saúl, con su corazón contaminado, quiso matar a David y lo intentó en varias ocasiones, pero no pudo. Entonces David, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que huir. El futuro rey de Israel tuvo que ser un prófugo, un perseguido por su propio pueblo. Y ahí la historia nos cuenta que él escapa, ayudado por el hijo de Saúl, por Jonathan, que habían tenido una gran amistad.
Y cuando él huye, dice que él va y se esconde en una cueva. La cueva de Adulán. ¿Cuántos conocen esa historia? Y en ese lugar se escondían también no lo mejor del pueblo, sino aquellos que estaban atribulados, los endeudados, los afligidos. Estaban todos escondidos en esa cueva. Habitaban en esa cueva. Y dice la historia, dice la Biblia, que a David lo hicieron jefe de ellos. Él fue como el líder, él fue su líder. Y de todas aquellas personas, él forma lo que fue más tarde el ejército de David, los valientes de David, ¿sí? Ahí hubo una transformación, ahí hubo un proceso. Y David no le fue fácil todos estos años siendo perseguido. Por más que el Espíritu Santo estaba con él, él pasó por muchos momentos difíciles, por muchos momentos malos. Saúl no descansaba ni quería descansar hasta no ver a David muerto, porque él ya sabía y entendía de que ese muchachito iba a ser su sucesor. Legalmente, quien tendría que ser el sucesor de Saúl sería su hijo, pero Dios ya había desechado a toda la familia del rey y había elegido a David. En una ocasión, cuando era perseguido David, tuvo la oportunidad aún de matarlo a Saúl, pero él no hizo eso. Él solamente cortó un pedacito de su capa para demostrarle a Saúl que si él hubiese querido hacerlo, lo hacía, lo mataba. Pero él dijo que sus manos no toquen al ungido de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de David, no? Hoy por hoy, cuando vemos cómo se critica o cómo se habla mal de diferentes siervos de Dios, por más que se hayan equivocado, por más que le hayan errado al camino, muchos se llenan la boca hablando mal de aquellos que una vez estuvieron sirviendo a Dios de la mejor manera. Saúl ya había sido desechado, pero David no lo quiso ni tocar. ¿Cuánta enseñanza hay en la historia de David, en el proceso de David? Para David no fue fácil. Fueron muchos años de lucha, muchos años de prueba, muchos años de proceso, pero como decíamos recién, ese proceso lo llevó a forjar un carácter de rey, un carácter de guerrero. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja todo esto a nosotros? Que si realmente nosotros amamos a Dios y queremos servirlo en diferentes áreas, y más cuando sabemos que hay un llamado específico sobre cada uno de nosotros, Dios nos va a procesar, Dios nos va a llevar muchas veces de prueba en prueba para que nuestro carácter sea forjado, porque Él quiere saber realmente de qué estamos hechos, si realmente hay fe en nuestros corazones, si realmente hay confianza en Él, o estamos con Dios en los momentos lindos, en los momentos fáciles. Por eso nosotros vemos que hay muchos que están peleando batallas desde lo humano y no confiando en Dios. Cuando viene una dificultad, veo de qué forma lo arreglo, veo de qué forma puedo solucionarlo, y no entramos a buscar la presencia de Dios para que Él nos pueda guiar, para que Él nos diga, sí, mira, estás en un proceso
yo estoy en control de todo. Lo que nosotros queremos hacer es solucionar los problemas a la manera nuestra. Si tenemos un problema económico, lo primero que hago, lo que sea. ¿Sí? Nos ofrecen un trabajo en el cual tenés que estar 7x7 todos los días, trabajando, no podés congregar, no podés buscar a Dios, y aceptamos. De todo lo que yo le hablo es porque lo he experimentado, lo he vivido. Yo sé lo que son los procesos de Dios. Yo sé lo que es esperar en Dios. ¿Usted cree que David no tuvo que esperar? ¿Usted cree que en ningún momento a David le habrá entrado la duda a su corazón y decir, si yo soy el rey, el futuro rey de Israel, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me quieren matar? Si yo no hice nada, si yo no pedí esto, Dios me lo quiso dar. ¿Y por qué Dios permite que me pase todo esto? Porque Dios estaba procesando a ese hombre que apenas era un pastor de ovejas, pero ahora iba a estar al frente de una nación, y no al frente de cualquier nación, sino a la nación que le pertenecía a Dios. Yo recuerdo, y lo conté muchas veces, y lo comparto, porque yo sé que es así. Y también sé que desde una experiencia o de un testimonio no se puede hacer doctrina, porque Dios trata con nosotros de diferentes formas, pero hay algo que para cada uno de nosotros va a ser siempre lo mismo, y es que nosotros tengamos paciencia y sepamos esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? ¿A cuántos le gusta esperar realmente? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta esperar. ¿Sí? Cuando yo cuento mi testimonio todos los años que oré por la pastora, muchos me dicen, no, yo ni loco espero 6 años a ver si esa relación es de Dios o no. Pero ¿sabe lo que pasa? En esos 6 años pasan igual y metemos tantas veces la pata. Vamos con Juanita, Juanita no es. Vamos con Anita, Anita no es. Vamos con Claudia, Claudia no es. Y pasaron 6 años equivocándonos y metiendo la pata. Y lo que era 6 años se transforman en 10 años o en 12 años. ¿Por qué? Porque no supimos esperar. No le supimos dar el lugar a Dios que haga lo que Él tenga que hacer en el tiempo correcto. ¿Qué pasa con los trabajos? Yo siempre enseño, oren a Dios, pídanle a Dios, sean específicos con Dios. ¿Cómo querés tu trabajo? ¿Cuántas horas? Bueno, tampoco va a decir quiero un día a la semana, 1 hora y media, y tener 1 hora de refrigerio, ¿no? Porque, claro, y tener un sueldo de 100.000 pesos. No. Podés pedirlo. Ahí vas a tener que esperar más. Seamos específicos con Dios. Yo lo cuento porque lo viví. Yo le pedí a Dios un trabajo cerca de mi casa, 8 horas, que me permita servir a Dios, que me permita congregar, y Dios me lo dio. Y estuve 10 años en ese lugar, trabajando, prosperando. Podía servir a Dios, podía seguir preparándome, estudiando. Y yo sé que Dios responde. Yo sé que Dios está atento a nuestra necesidad. Que muchas veces
no tenemos que meter nuestra mano, no lo tenemos que ayudar a Dios, porque Él es suficiente. Solamente tenemos que confiar y tener fe en Él, de que el día va a llegar. Por eso, cuando leía lo que significa proceso, que significa ir hacia adelante, significa avance, marcha, progreso, desarrollo, digo, qué bueno es que Dios nos meta en esos procesos, porque el proceso siempre es avanzar. Miren lo natural, en el nacimiento de un bebé. ¿Hay un proceso ahí o no hay un proceso? Desde el momento que se gesta, ese bebé creciendo en la panza de su madre, en el vientre, ¿sí? Mes a mes. Qué proceso, ¿no? Tremendo, es un milagro. Ahora, la mamá en el embarazo, ¿siempre la pasa bien? Yo no conozco una madre que me diga, la verdad que fue una fiesta mi embarazo. Siempre tuvo alguna complicación. Y bueno, las mujeres lo saben mejor que cualquiera, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando llega el día del nacimiento, no, ese hijo esperado. Y aunque no haya sido esperado, cuando nace las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Pero hay un tiempo que esperar, ¿no? O ustedes dicen, me dio positivo, estoy embarazada de 1 mes y medio. Ay, lo quisiera tener mañana. No. Hay que esperar el tiempo correspondiente. Aquellos que van al colegio, empezamos por 1er grado, ¿no? El año próximo no estamos en 7º, estamos en 2º recién. ¿Hay que esperar un tiempo o no hay que esperar? Hay que entrar en el proceso. ¿Y por qué como hijos de Dios nos cuesta tanto esperar en los procesos en los cuales Dios nos mete? ¿Por qué no esperamos en sus promesas? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Sabe cuántos conozco que por no esperar en el proceso se han desalentado, han bajado los brazos? Y si te he visto no me acuerdo, no sé ni dónde están. Porque las cosas las quiero hoy. Porque si hoy oré, mañana tengo que tener la respuesta. Porque si hoy di, mañana quiero la prosperidad. Siendo de que la palabra de Dios nos enseña que lo que damos son semillas. ¿Y la semilla tiene un proceso o no tiene un proceso de crecimiento? Dice la palabra de Dios que si la semilla de trigo no cae y muere, no da fruto. ¿Qué significa que muera? Esa semilla cuando cae en la tierra se descompone de tal manera que el cascarón ese duro que conocemos de la semilla de trigo se parte y de eso que sale, ahí comienza a nacer una planta. Y el proceso que nosotros vivimos es muy similar, porque si nosotros no morimos a nuestra carnalidad, a nuestra ansiedad, a nuestras formas, si nosotros no morimos al yo, nunca vamos a poder llevar fruto. El Señor quiere que aprendamos de esta historia, aprendamos de David. No fue de un día para el otro. Él fue ungido cuando era un niño prácticamente, pero el propósito se cumplió cuando él ya era un hombre. Muchos dicen, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un líder, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un adorador. Pero no queremos pasar por el proceso. No queremos que Dios nos trate. No queremos que Dios nos cambie
a lo que Él quiere que nosotros seamos para poder cumplir con ese propósito, con aquello a lo cual Dios nos llamó. No es de un día para el otro. Hay que prepararse, hay que entender de que Dios nos tiene que quitar, sacar mucha escoria, muchas cosas que no sirven para el ministerio al cual Él nos llamó. Y no tengas miedo de pasar por la prueba de la escasez o por la prueba de la enfermedad o por la prueba de la pérdida de algún ser querido. Porque aunque parece y es difícil, Dios siempre te va a levantar. Dios siempre te va a llevar hacia adelante. Iglesia, no tengamos miedo de los procesos, porque son permitidos por Dios para nuestro crecimiento. Ahora, quiero destacar algo. En este proceso, David no claudicó. Después de rey se equivocó muchísimas veces, pero en el proceso de ser un pastor de oveja a llegar al reinado, no vemos ningún juicio en contra de David. Él se mantuvo firme, convencido en que Dios lo había llamado con un propósito. Y todo lo que hizo, lo hizo para agradar a Dios. Nosotros no creamos que si entramos en un proceso podemos hacer lo que querramos y que bueno, llegó el tiempo y Dios lo va a cumplir. No, cuando nosotros no estamos en la sintonía de Dios, ese proceso se hace más largo. Abran la puerta, por favor, alguien. Ese proceso muchas veces se hace interminable. Por eso es el tiempo de confiar en Dios. Es el tiempo de decir, sí, Señor, yo voy a esperar en tu voluntad. No me voy a mover. No voy a bajar los brazos. No voy a claudicar. Voy a esperar, Señor, pase lo que pase. Voy a estar confiando en ti. Porque sé que vos estás en control de todas las cosas. No hagamos como hizo Sara, que por querer ayudar a Dios le dio su sierva a Abraham para que tenga un hijo. Y las consecuencias de ese hijo hasta el día de hoy se están pagando. ¿Cuántas veces por acelerar el proceso, por querer hacer las cosas a nuestra manera, metemos nuestras manos y echamos todo a perder? Aprendamos a esperar en Dios, a confiar en Él. ¿Sabe cuántas batallas tuvo David en todo ese proceso y venció? Porque primeramente él fue proclamado rey de Judá en Hebrón y después fue proclamado rey de Israel. Así que imagínense cuántas batallas él tuvo que librar para llegar al lugar donde Dios quería que él esté. De la misma manera, nos vamos a levantar en este tiempo
a pelear todas nuestras batallas, confiando de que Dios está de nuestro lado. Amén. Hay autoridad en cada uno de nosotros, delegada por el Señor Jesucristo. Cuando venga la enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Cuando venga el problema económico, a clamar y a esperar en Él. Cuando venga el problema familiar, un hijo se te revela, un hijo se descarría, se va, a pedirle a Dios, a confiar en Él. Amén. ¿Cuántos se van a levantar en este tiempo como verdaderos guerreros del ejército de Dios? ¿Y cuántos van a entrar en los procesos gozosos? Entendiendo de que ese proceso te va a llevar a avanzar, a ir hacia adelante, a un nivel más alto de conocimiento, de fe, de entendimiento. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Y Él te llamó con el propósito de bendecirte. ¿Lo crees? Él te quiere bendecir, no hay otra. El que te quiere ver mal es el otro. Y hay algo muy importante que tenemos que entender. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenés un enemigo que no descansa, que te quiere ver destruido. Y que las luchas van a estar todos los días de tu vida. Pero tenemos autoridad para contrarrestar todas las artimañas del diablo.